Buenas tardes, clase. A nosotros nos tocó Unidad 4, Empresariado del Valle, Santander, Caldas y Tolima. Los integrantes son Angie Vanessa Bedoya, Lorena Acevedo, Julián Suárez y Daniel Díaz. Iniciamos con el Empresariado del Valle. Empresariado del Valle. En 1900, Cali era una aldea de 30.000 habitantes aproximadamente. En 1910 se inaugura el Travil entre Cali y Puerto Amarillo. En 1913, un auto marca Reo fue el primero en rodar por las calles de Santiago de Cali. En 1915 se realiza la inauguración del ferrocarril del Pacífico. En los años 20 cambia la filosofía de las ciudades al construir muchos edificios notables como el Hotel Real y el Teatro Municipal. En los años 40 hay un crecimiento con nuevas empresas como Croydon, Pacífico, Cementos del Valle, Punto Sport, Tecnoquímicos y Alotero. Manuelita, empresa antigua e importante del país. La finca Manuelita fue comprada en una subasta en 1864 por Santiago Weber y Pío Rengifo. En 1867, Pío Rengifo vendió la parte de él a Santiago Weber, quedando como único propietario Santiago Weber. Al ver el mercado y no saturarlo, Santiago Weber prefiere exportar al exterior entre Panamá. Después de 6 años empezó a ver las ventajas que traería al construir el ferrocarril que podría comunicar a Manuelita entre Buenaventura. Se decidió comprar nuevas herramientas teniendo mejor posición en el mercado, ya que producía entre 2.000 libras de azúcar por día. Ya para el siglo XX puso en marcha la fábrica de vapor del Ingenio, donde producía azúcar granulado, blanco y de mejor calidad, quien dejó a cargo a sus hijos. Esto marcó mayor costos, en los cuales tuvieron que capacitar al personal. Ya para los años 90 se expandió el desarrollo y ya producían entre 9.000 toneladas por día. En 1965 Harold Weber, hijo de Santiago Weber, falleció, en el cual quedó propietario el hijo de Harold, Henry Weber. Ya para ahorita la actualidad sigue constituida por la familia Weber. Buenas tardes, mi nombre es Julián y les vengo a hablar sobre el empresariado de Santander. Santander tuvo un auge pues en la época del café en cuanto al cultivo y la exportación. Fue un pionero en cuanto a la exportación, se destacó porque buscaba principalmente el negocio internacional más que el negocio nacional. Pero tuvo afectaciones, como lo fue de pronto las vías terrestres, las vías férreas nunca se lograron en este departamento. Su principal vía de acceso, de exportación e importación, porque importaban maquinaria. Santander fue un gran aportador de pronto a la industria que trajo maquinaria. De pronto tuvo sus que le dieron en la nuca y con unas que otras máquinas averiadas, pero pues se ingresó grandes, en maquinaria de industria por el río Magdalena, y se exportaba el grano, se exportaban tejidos, cueros de vaca, cueros de cabra. También decimos que bueno, hablando ya de pronto un poquitico a lo de importación y exportación, tuvo una afectación entre 1906 y 1910, que fue cuando la exportación bajó en un 35%, la importación en un 35% y la exportación en un 25%, qué pena. Bueno, llegaron a tener una actividad como en la dedicación de estas casas comerciales se dedicaron a la importación de mercancías y así como también a la exportación del café. No se habían dedicado a la producción, pero pues dedicaron a arriesgarse en ello. Ellos principalmente compraban y vendían el grano, ¿sí? Pero entonces asumieron el riesgo de empezar a producirlo. Bueno, algunas de las casas comerciales y sociedades que se formaron y que fueron unos factores fundamentales fueron por lo menos Loren y Borgman, fueron Coppers and Shops, Minlos Bruce y compañía,
Hubieron también las casas comerciales en Bucaramanga, hubieron regionales, por lo menos Ardila y Hermanos, José Pullanos y Hermanos, Puyana digo, Obando Esteves y Hermanos, Pedro Mantilla, como ya lo había dicho, eso es en Bucaramanga. Tuvimos casas nacionales también, tuvimos por lo menos Francisco Vargas y Hermanos, tuvimos J.I.R. Santo Domingo en Colón, Jacomín y Compañía en Ocaña, Francisco Leodoro Nariño en Río Negro. Tuvimos casas internacionales, como ya lo habíamos nombrado, las compañías Compers and Shops en Alemania, tuvimos Muñoz y Espriella en Estados Unidos, Singer Swiss Machine en Estados Unidos, tuvimos García Hermanos y Callan Mat en Francia. Bueno, y otros nombres que me quedan hasta difícil de decirlos, pero pues que ya pues en el módulo lo encuentran. Las actividades económicas que se desarrollaban giraban en torno a los de pronto a otras compañías, servicios y acueductos industriales, prestamistas. Eso eran como las actividades a las que se desarrollaban. Por lo menos Francisco Vargas y Hermanos se dedicaban a la industria, al prestamismo, pero si vamos a ver, por lo menos Reyes González y Hermanos se dedicaban al cultivo, a la ganadería, al transporte, al prestamista. Prestamistas del Estado eran construcción de puentes y caminos, contratos con los Estados Unidos, con estados, industrias, prestamistas a particulares, finca raíz. Esas eran las diferentes actividades que tenían. Bueno, uno de los casos que es relevante en el empresariado de Santander es el caso de los tejidos San José de Suaita. Los gestores de este proyecto fueron unos hermanos, Lucas, Julio, Alfredo y Carlos Caballero. Caballero Barrera, hijos de un hacendado de Suaita. Entonces, pues, los hombres iniciaron en 1907 creando una fábrica de azúcar morena, ¿sí? Con la asesoría de caída de esto se debió también, pues, principalmente a la guerra de los 1000 días que se presentó en esos tiempos, y también pues a la caída del cultivo y del precio del café, ¿no? Porque pues se explica también el descenso de este precio es porque no habían ni bueyes, no habían mulas, no habían caballos, no habían arrieros, porque todo se había prestado para la guerra, todo se había dispuesto para la guerra. Los caballos y eso pues tenían, y los recursos principalmente, entonces los pocos recursos que se contaban se daban a disposición para la guerra. Pero bueno, el negocio ahí fue donde también surgió, después de esto de la guerra de los 1000 días, empezó a surgir el ideal de cambiar el negocio individual a pasar a hacer asociaciones y a pasar a hacer compañías. Ahí nacieron de pronto algunas asociaciones como Pedro Mantilla y Hermanos, Larsen y compañía, Víctor Leal y Hermanos, sí, compañías que se conjugaron con agentes internacionales, Francia, Australia, Estados Unidos, y lograron centralizar un comercio, unas cadenas comerciales, unos contactos comerciales inquebrantables, un poco irrompibles, y que fueron aportadores en gran ámbito, digamos. La mayoría de hermanos Penagos de Bucaramanga y el ingeniero belga de Trim, el cual pues en 1908, más o menos finales de 1900, de la primera década de 1900, se crea, digámoslo así, una asociación, la Sociedad Colectiva de Comercio Caballeros Hermanos y Newpers, ¿cómo es? Pinto, Leitz and Newpers, es la sociedad que crean entre pues este belga y los hermanos Penagos y los hermanos Caballero. Ellos, bueno, contraen préstamos en Estados Unidos bajo hipoteca con el banquero Lionel Hungers. Es que son nombrecitos, sí. Bueno, estos préstamos se hicieron inicialmente para las exportaciones, pero se utilizaron también para las importaciones ¿de qué? Vuelvo y digo, de equipos que utilizaban para la fábrica, pero entonces estos equipos iban ¿para qué? Para una fábrica de chocolates, para una destilería. Y pues ellos, como pensaban expandirse y formar, ellos lo que pensaban era formar un emporio, ¿sí? Un monopolio. Entonces ellos querían, aparte de mejorar, de
de ampliar las empresas que existían, ellos querían fundar molinos de trigo, querían fábrica de hilados, de tejidos, querían sembrar algodón, o sea, poner a producir yuca, cacao, caña de azúcar, variedades de trigo. Ellos querían formar un emporio industrial. Y el tercer fallo, pues se dice que fue a favor de los hermanos Caballero, pero que este fallo fue favorable porque los euroestadounidenses pusieron una abogada que ella pues había estado anteriormente en la textilería, había sido funcionaria de la textilería, y pues hizo como para que todo saliera a favor de los hermanos Caballero, para que los hermanos Caballero ganaran el fallo. Entonces le hizo como el ladito ahí, digámoslo así, y pues la sociedad industrial franco-belga se diluyó. Entonces hoy en día pues la fábrica y tejidos San José de Suaita, Sociedad Anónima, o S.A., pretendía iniciar con 2 millones de pesos. Bueno, no hoy en día, ¿no? Pues para 1944. Pues ya en manos de los hermanos Caballero, ellos no pensaron en de pronto sacarla adelante y hacerla fluir, sino que en sacarle el mayor provecho, escurrirle hasta el último jugo lo que tuviese esa empresa. Y pues finalmente en 1981 cerró sus puertas. ¿Qué pasó? ¿Por qué marcó la textilería de San José de Suaita? ¿Por qué marcó en el empresariado de Santander? Porque dejó un legado donde los perjudicados fueron los obreros, los pensionados y la región en general, la cual quedó sumida en una pobreza. El empresariado de Caldas. El empresariado de Caldas va en 1850-1930. Este empresariado se caracterizó por las culturas migratorias, donde los resguardos indígenas fueron reemplazados por haciendas ganaderas. Los empresarios llegaron solamente a administrar y dirigir esas tierras. Se caracterizó también por la monopolización de los baldios, donde las empresas González, Salazar y compañía y Laurita solo querían valorizar los terrenos, y ya cuando los labriegos llegaron, abrieron la frontera agrícola, sacaron los títulos de propiedad y aprovecharon todo para apropiarse de ello. Esas principales haciendas ganaderas fueron en Manizales, Pereira, Risaralda, Quindío, donde los labriegos pues producían para el pueblo y para las haciendas. Elías González era un sembrador de tabaco, fue matado por los colonos. Después de su muerte se creó la sociedad Moreno, Walter y compañía, donde ellos quedaron como accionistas y vendieron 59 lotes, donde los ganaderos de Gabriel Arango entró cebando ganado, trayéndolo de otras zonas. Marolando en Pereira compró la chocolatería Otún y chocolatería Villegas y Londoño de Armenia. Igual después eso fue vendido y volvieron a la ganadería. Aparte de la ganadería, se caracterizaron también por la arrería, donde este camino unía Manizales, Cartago, Cauca, Río Magdalena. El medio de transporte utilizado fue el buey. Los principales arrieros, Félix, Diego, Tiberio y Emiliano.
transportaban cacao, café y cueros. Después de la herrería, todo esto fue reemplazado por los cables aéreos y volvieron a la ganadería. Aparte de la ganadería, se caracterizaron también por la herrería, donde este camino unía Manizales, Cartago, Cauca, Río Magdalena. Medio de transporte utilizado fue el buey. Los principales arrieros, Félix, Diego, Tiberio y Emiliano, transportaban cacao, café y cueros. Después de la herrería, todo esto fue reemplazado por los cables aéreos y Félix, Diego, Tiberio y Emiliano se dedicaron ya a la ganadería y al café. Pantaleón González, el hijo de Elías González, se dedicaba a la caña de azúcar, a la ganadería, minas de sal, minas de oro. Tenía una trilladora de café para exportar y se creó la sociedad González Hermanos. Sotero Vélez fue un ganadero y tenía minas de sal. Ellos crearon, él creó con su esposa el primer banco como para el pueblo y después, él lo creó con ayuda de los amigos políticos y eso. Después más bancos fueron creados en base con 18 minas de oro por parte de la Sociedad de Mineros de Corozal. Después de que ya pasara a la exportación del café y la ganadería, todos se industrializaron y se dedicaron a la manufactura. Empresariado del Tolima. Este departamento tiene unos aspectos relevantes a comienzos del siglo XX. Se daba la cañicultura y con ella la producción de aguardientes. En 1909, el gobierno nacional crea la Ley 8 que permitía a los departamentos la producción de licores. En el departamento del Meta, el encargado de la producción de aguardientes era un italiano. Este italiano fue hasta 1932. Ya allí da inicio a Carlos Castaño. Carlos Castaño relativamente le fue mal porque inició su producción en 1945 y en 1948 hubo un incendio que quemó hasta el nido de la perra y tuvo que cerrar sus puertas. Pero en 1985 vuelve y abre sus puertas con la inauguración de una planta de producción modernizada para su época. Otra de las principales industrias fue la metalurgia. Uno de los talleres más conocidos era el señor Enminso y sus hermanos. Este producía herramientas para trapiches y estructuras de café. En los años 30 nace un auge del oro. Estos hermanos en estos momentos iniciaron la producción de molinos y además objetos relacionados a ello. Esto le dio muy buenos beneficios. Cuando terminó la balanza del oro, estos se encargaron a la producción de herramientas para la agricultura. En el 37 ya habían 35, en 1937 ya habían 35 fábricas en el departamento. Pertenecían 7 de café, 1 de cervecería, 6 de cigarrillos, 7 de gaseosas, 8 de jabones y 2 de molinos de harina. Pero desgraciadamente en 1928 hubo un incendio que quemó con una de las empresas de cigarrillos. En los 30 la vida empresarial del departamento se retrasó debido a una crisis económica mundial que hubo. Pero para el mismo momento nace una fábrica de gaseosas llamada Gaseosas Tolima S.A. El encargado de esta empresa era Francisco Peñalosa. En 1960
tiene una negociación con sus antiguos socios. Esta cambia de constitución, pero al poco tiempo esta se vuelve en adquisición de Postobón. Imagínense, de Postobón nada más. Bueno, en 1937 ya existían 44 establecimientos de manufactura. Y para el 1943 ya habían 55 de factorías. Bueno, en 1949 se instaló una planta de Bavaria en el departamento, pero al poco tiempo cierra porque esta misma decidió cerrar sus plantas en las regiones de Colombia, dejar solo una principal en Colombia. Ahorita no sé cómo, bueno. Ya en los 1940 se creó el Ingenio Central del Tolima S.A. Esta empresa se formó con un capital de 3.500.000 pesos, siendo su mayor accionista Robert Wills. Y entre ellas también figuraba la empresa Manuelitas S.A. En 1950 se instaló Café San Juan. San Juan la rompió con un marketing que fue el lanzamiento de su producto en papel celofán. Esto le dio grandes beneficios, muy buenos beneficios, que importó maquinaria de Alemania y abrió una nueva planta en 1956, o sea, 6 añitos nada más. En la industria molinera también fue relevante en este tiempo. El primer molino instalado en el departamento fue en 1936 con el nombre de Valencia, pero para 1945 ya existían 3 molinos con la capacidad de 300 bultos de arroz al día. Bueno, pasamos a 1958. A pesar del bajo rendimiento industrial en la región, se instaló una empresa en la zona de Buenos Aires. Esta nace en 1922 con el nombre de Granja Avícola Buenos Aires, con un capital de 600.000 pesos. Para 1982 producía 3.300 huevos al día. Esta empresa aún existe y es caracterizada por una de las mejores empresas por su muy buena administración. Bueno, pasamos a 1960 y 1985, donde existieron otras industrias, pero el crecimiento era muy lento y las empresas se formaban de tamaño pequeño, microempresas. En el 33 se creó Pastas Dora de Luis Aragón, con un capital de 1 millón de pesos. Esta empresa se modernizó en la década de los 80, lo que le permitió producir 750 toneladas al mes, tomando buena participación en el mercado del país y a la exportación de su producto. En los años 70 llega Textilerías. Bueno, se creó Camisas y Pantalones Monarca del empresario Isaac Lozano y Confecciones Carolina. Estas dos eran muy buenas y de una excelente competencia. Las dos tenían muy buena calidad. En el 77 nace el frigorífico de Ibagué. Para el 75 se creó el Espinal Testipal S.A. Esa empresa nace con una inversión de 112 millones de pesos. Para el 78 nace la fábrica de concentrados Tulum, que producía productos para la ganadería, para la porcina, para la equina, la avícola y la canina. Entonces, imagínense, esto fue todo el empresariado del Tolima.